igual manera Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado antes de comenzar su ministerio público. Es interesante considerar entonces que en el desierto nosotros también experimentamos las mayores pruebas y las más fuertes tentaciones de nuestras vidas. Dios avanza su obra en nosotros en el desierto con lecciones espirituales que solo pueden aprenderse funcionalmente allí. Mis hermanos, es en el desierto los que han pasado por dicho desierto quienes están aptos para hablar, para exhortar, para guiarnos por el camino y por el mejor camino, ya que ellos ya han pasado por el lugar que quizás muchos no han pasado. Vayamos a Éxodo capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Padre amado, bendito Dios, pedimos que tu palabra sea hablando a nuestros corazones, a nuestra vida. Pedimos, Padre amado, que sea exaltado tu nombre, que sea glorificado tu Hijo, y que el Espíritu Santo nos pueda llevar al reposo en Cristo Jesús. Padre amado, gracias por esta bendita y hermosa palabra, la cual te glorifica solamente a ti y nos muestra, Padre amado, cada uno de tus atributos, los cuales te glorifican. Gracias, Padre, por tu palabra. Sé tú con nosotros, sé tú conmigo, ayudándonos a ser hallados fiel, Padre amado, en todo. Amén y amén. Mis hermanos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de consternación, un pastor protestante llamado Gunther Rutenborg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, para tratar de responder a la pregunta: ¿a quién debemos culpar por todo esto? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Más de 6 millones de judíos fueron exterminados en Belsen, Dachau, Auschwitz, sin contar todas las otras atrocidades que los nazis cometieron en toda Europa durante la Segunda Guerra
mundial. Mis hermanos, lo que este pastor quiere mostrar, lo que este pastor trata de ilustrar a través de una conversación donde los actores interactúan con la audiencia, hasta qué grado, hasta qué punto ellos son culpables de dicho hecho y tan macabro hecho del genocidio, donde más de 6 millones de judíos fueron torturados y muertos. Pero para sorpresa, aunque muchos alemanes se sentían consternados, afligidos, abrumados, entristecidos con aquellas historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal, ninguno de ellos se sentía culpable. Lo que Rutherford trataba de mostrarles era hasta qué punto, hasta qué grado ellos eran culpables y partícipes de dicha aberración. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el racionamiento de los alimentos. Yo no tengo la culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable. Solo estaba obedeciendo órdenes. El comandante también defendía y argumentaba su defensa. Y él decía: yo solamente estaba siguiendo las directrices del partido político. Y el partido político también argumentaba su defensa, se excusaba y decía: estábamos siguiendo los mandatos de nuestros líderes. Y cuando el escalafón seguía subiendo más arriba, en el grado de autoridades, se levanta un hombre y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, más allá de un partido político, incluso más allá del mismísimo Hitler. Dios es el culpable. Él es el único que debe ser juzgado aquí. No solo por las atrocidades que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, sino por toda la miseria y calamidades que hoy vemos en el mundo. Mis hermanos, si tú y yo eso lo vemos a temprana edad en el huerto del Edén, el hombre decidió vivir a espaldas de Dios, el hombre pecó, el hombre cae en transgresión, el hombre decide vivir apartado de Dios, el hombre es acusado en Génesis 3 y de repente el acusado se está volviendo en acusador. Mira cómo lo dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, en una conversación con Dios, el hombre le responde: la mujer que tú, Dios, me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Mis hermanos, el hombre toda su vida ha buscado culpar a Dios, lo culpa de su caída, lo culpa de su fracaso, lo culpa de su enfermedad, lo culpa de sus malas decisiones y lo culpa del resultado de esas malas decisiones que tomó. Cuando su vida anda mal, es Dios, pero cuando su vida anda bien, son sus méritos. Y eso, mis hermanos, se llama ingratitud. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro pasaje de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. Mis hermanos, hacía poco que los israelitas habían sido liberados de la opresión en tierras egipcias. En el capítulo 4, en el verso 30 y 31, vemos cómo a través de las señales de Moisés el pueblo creyó. Mis hermanos, Israel también vio y presenció el poder de Dios en la primera plaga, el Nilo convertido en sangre, juicio hecho al dios Pun, considerado el dios del Nilo. En la segunda plaga, la plaga de las ranas, hecho al dios Het,
considerado el Dios de la resurrección. Una tercera plaga, la plaga de los piojos, hecho al dios o a la diosa Jacob, diosa del amor, de la danza y de la alegría. Una cuarta plaga, que es la plaga de los insectos, a la diosa Anut, considerada la diosa que le dio origen a todos los demás dioses y quien creó el universo. Tenemos una quinta plaga, el ganado enfermo, hecho el juicio a Apis, el símbolo de la fertilidad. Una sexta plaga, la plaga de los furúnculos, al dios Imhotep, considerado el dios de la medicina. Luego tenemos una séptima y octava plaga, plaga de granizos y plaga de langostas, hecha al dios Set, considerado el dios de las cosechas de los egipcios. Después tenemos una novena plaga, que es la plaga, o mejor dicho, que son los 3 días de oscuridad densa que nos muestra las escrituras, hecha al dios Atum, Horus, considerado el dios del sol, y una 10ª plaga, que es la plaga de los primogénitos, o el juicio a los primogénitos, que después el pueblo sale a celebrar o celebra en medio de eso la Pascua, apuntando a Jesucristo. Un juicio hecho al dios Osiris, el dios de la vida, el dios de Faraón. Cada juicio, mis hermanos, que Dios enviaba a la nación de los egipcios, la nación de Israel era guardada. Mis hermanos, eran razones suficientes para demostrar que el Dios de los hebreos era más poderoso, más lleno de gloria, más lleno de poder que los dioses con D minúscula que tenían los egipcios. Luego vemos a Moisés en Éxodo capítulo 13, verso 3, en Éxodo capítulo 13, verso 9, en Éxodo capítulo 13, verso 14, y en Éxodo capítulo 13, verso 16, haciéndole recuerdo al pueblo de Israel que su Dios lo había sacado con mano poderosa. Mis hermanos, lo grandioso del relato de Éxodo capítulo 13 es que en el verso 21 y verso 22 nos dice que Dios iba delante del pueblo de día en una nube y de noche en una columna de fuego, con el fin de que el pueblo avanzara. Pero había un pero en los israelitas. Pero en medio de esa manifestación soberana de la gloria de Dios, Israel comienza a mostrar cierta incredulidad, pensando que Dios los dejaría morir en el desierto, queriendo volver a tierras egipcias. Donde Moisés se ve en la obligación de decirles en Éxodo capítulo 14, verso 13, vean la salvación que Dios hará hoy por vosotros. Mis hermanos, y esa es la realidad que pasa hoy en día. Esa es la realidad que muchos les cuesta entender. No quieren asumir que la salvación es del Señor. Mis hermanos, lo aclara el Salmo capítulo 3, verso 8. Lo aclara Jonás en el capítulo 2, verso 9. Cuando él es enviado a predicarles, a anunciarles arrepentimiento a una nación extranjera, donde ellos se sentían que eran los únicos merecedores de dicha salvación, a lo que él termina concluyendo que no, que la salvación es del Señor. Y ahí vemos cómo la gracia sale a relucir ya desde el Antiguo Testamento, que Dios tendría misericordia de personas ajenas al pueblo de Israel. Mis hermanos, Israel vio cómo Dios se glorificó delante de los egipcios, delante del batallón egipcio que los perseguía. Dios se glorificó en el Mar Rojo, pero aún así, para los israelitas no eran razones suficientes para confiar en su Dios.
Israel siguió murmurando y hacía sentir su descontento, que se sentían mejor en Egipto, que tenían hambre, que allá estaban junto a las ollas y comían pan hasta saciarse. A lo que Dios tiene que ir y saciar su hambre y su sed, y ahí es cuando le da el maná del cielo. Ahora, mis hermanos, a través de un panorama bastante corto y muy corto, hemos llegado a nuestro capítulo 17. Vimos cómo Israel venía atravesando y siendo perseguidos y siendo sacados por mano poderosa por su Dios. Y llegamos al capítulo 17, al verso 1, donde nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Mis hermanos, el camino más directo para llegar de Egipto a Canaán era bordeando todo el borde costero. Pero mis hermanos, nota cómo dice que Dios quiso llevarlos al desierto. Dios quiso internarlos en el desierto. No fue Moisés, sino que fue Dios quien metió al pueblo de Israel en el desierto, conforme al mandamiento del Señor. Mis hermanos, es el desierto el que muchas veces nos muestra cuán realmente dependemos de Dios. Mis hermanos, es en el desierto donde tú y yo podemos o puede ser probada nuestra fe, cuánto realmente decimos que es verdad que confiamos en Dios. Ahí es donde se prueba, mis hermanos, nuestra plena obediencia y confianza en nuestro Dios. Mira cómo Moisés afirma esta verdad momentos antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Él nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Mis hermanos, el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con aquellos que sufren. Otros caen en el cinismo, se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Eso ocurre incluso con personas que profesan la fe cristiana. Durante un tiempo ellos creen, hasta que tienen que enfrentar situaciones angustiosas que desafían su razonamiento lógico. Si Dios me ama, ¿por qué me está pasando todo esto? Preguntan. Hermano, creo que esa es una muy buena pregunta que cada uno debiera responderse en su corazón. Si Dios me ama, ¿por qué me está pasando todo esto? Mis hermanos, Israel vio la providencia de Dios. Israel vio cómo Dios sació su sed, cómo Dios sació su hambre, cómo Dios les dio el maná del cielo. Pero aún así, en el verso 2 del capítulo 17, nos dice: entonces el pueblo contendió con Moisés. Y dijeron:
danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Mis hermanos, para que tengamos una mayor claridad, la palabra que parece ahí como contendió viene de la palabra hebrea rab, que alude a una demanda judicial contra otra persona. De esta manera, lo que estamos viendo aquí tú y yo es más de una turba de israelitas enfadados por falta de agua. En este momento el pueblo de Israel entabló una demanda con Dios, acusándolo que Dios lo había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. De esa manera ellos tentaron al Señor. Mis hermanos, el pueblo de Israel había llegado a la conclusión de que Dios los había sacado de Egipto haciéndole falsas promesas y que Dios mismo había violado su pacto. Por esta razón, este lugar llegó a llamarse Masá y Meribá, como bien lo dice el verso 7 del capítulo 17. Masá implica poner a prueba y Meribá viene de una raíz hebrea que implica entablar una demanda judicial. Mis hermanos, el pueblo, en vez de asumir una postura de sumisión, del que espera algo de la bondad de Dios, de que espera algo que va a ser dado por Dios, su misericordia, los israelitas demandaron a Moisés que les dieran agua. Y al mismo tiempo negaron la protección de Dios, su providencia y su presencia en medio de ellos. Mira cómo el verso 3 del capítulo 17 de Éxodo nos dice: pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mis hermanos, Dios había mostrado razones suficientes para que el pueblo pudiera depender de Dios. Dios había mostrado razones suficientes de lo que Él es, de lo que sus atributos son capaces de demostrar, de su gloria, cómo Dios se había glorificado en medio de las situaciones que parecen que muchas veces para nosotros no tienen mucha lógica. Y esto es algo que el mismo apóstol Pablo condena en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, los dos pecados que encierran todo el espiral del juicio de Dios al hombre es el hecho de que el hombre no haya glorificado a Dios por lo que Él es y la ingratitud. Y tú y yo, mis hermanos, no somos diferentes al pueblo de Israel. El pueblo está mostrando cierta ingratitud hacia Dios y nosotros en ciertas situaciones y circunstancias que se nos presentan en la vida mostramos la misma ingratitud e indiferencia ante Dios. Mis hermanos, si pudiéramos, tomaríamos el control remoto de nuestras vidas y orquestaríamos nuestras vidas según nuestra conveniencia, pensando que Dios, al haber orquestado dichas situaciones, se equivocó en nosotros. Mis hermanos, es en el desierto donde se prueba realmente nuestra dependencia de Dios. Mis hermanos, Israel estaba consciente que en un desierto con dichas características faltaban pocas horas
para que ellos pudieran morir deshidratados a falta de agua. Y si ellos iban a morir de sed, si ellos iban a morir en el desierto, Moisés tenía que ser el primero, pero no por causa de sed. Mis hermanos, si hubiera sido posible, el pueblo hubiera apedreado a Dios. Pero mis hermanos, como es algo imposible, sí apedrearían a su representante, que era Moisés. Notemos el verso 4. Y clamó Moisés al Señor, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Mis hermanos, ellos acusaron a Dios de haber violado su pacto, un crimen que merecía la pena capital. Ahora, como los mismos israelitas no podían condenar a Dios, no podían matar a Dios, si lo harían con su representante, si encontraran a Dios culpable. A lo que Moisés clama y Dios le responde en el versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Mis hermanos, es ahora donde nuestro relato se vuelve más impresionante. Es ahora donde podemos entender realmente el fin de este pasaje. Dice, el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. En pocas palabras, mis hermanos, Dios le pidió a Moisés que convocara un tribunal. Mira cómo dice este comentarista: en aquellos días los ancianos de la nación funcionaban como una especie de jurado para enjuiciar sobre los asuntos que estaban en disputa. Por lo tanto, este litigio entre Dios y el pueblo debía llevarse a cabo con todas las formalidades legales que se requerían en un juicio de esta naturaleza. Ahora, la segunda mitad del versículo 5 del capítulo 17 nos dice: y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Y como bien sabemos, mis hermanos, la vara de Moisés fue el instrumento que Dios tomó para llevar juicio a la nación de los egipcios. Dios le está pidiendo a Moisés que actuara como un juez delante de la nación. Ahora, mis hermanos, cuando Moisés se para delante del pueblo, el pueblo está consciente, el pueblo está claro que alguien va a ser castigado por tamaño pecado e irreverencia ante Dios. Un acto de suma irreverencia que merecía ser condenado por Dios. Versículo 6 del capítulo 17. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, mis hermanos, cuando Moisés golpeó la peña, salió tanta agua que pudo saciar toda la sed de los israelitas. Veamos cómo el salmista en el capítulo 78, verso 20, alude a esta verdad. He aquí, hirió la roca
y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. Ahora, el salmista en el Salmo 105, versículo 37 al versículo 41, nos da una mayor claridad de este evento que está ocurriendo en Horeb y nos dice: pero ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació del pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca. Mis hermanos, el pueblo de Israel merecía ser castigado por tamaño pecado de haber puesto una demanda judicial contra Dios. Pero a cambio, Israel recibe toda el agua que necesitaba para calmar su sed sedienta en aquel desierto, porque Dios mismo decide recibir el castigo por causa de su pecado. Mis hermanos, lo increíble, lo maravilloso, lo precioso, lo perfecto de este texto es que el mismo apóstol Pablo alude a este hecho cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 10, verso 1. Él dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mis hermanos, es Cristo quien se está poniendo entre medio del juicio de Moisés por los israelitas. Cristo recibe el golpe de la misma manera que Cristo recibe el juicio por mi pecado y por tu pecado en la cruz del Calvario. Todo apuntaba a Cristo, todo apunta a Cristo, toda la Escritura desborda la presencia de Cristo. No hay nada que pueda ser interpretado que no sea la luz de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, el mismo evangelista Juan, en el capítulo 19, verso 34, nos dice: pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Esa es la sangre que nos limpia de pecado. Esa es el agua de vida que sacia nuestra sed. Mis hermanos, Isaías profetizó 700 años antes de la entrada de Cristo a un mundo de pecado. Y él en Isaías 32, versículo 1 y versículo 2, nos dice: he aquí, un rey reinará con justicia, y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Mis hermanos, Cristo es la roca que sacia nuestra sed. Mis hermanos, es Cristo quien nos está invitando que el cualquiera que tenga sed venga a mí y beba. Mis hermanos, en Cristo hay un manantial que brota para vida eterna. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos que brotan para vida eterna. Juan capítulo 7, versos 37 y 38.
Mis hermanos, en Cristo encontramos un manantial que sacia nuestra sed en aquellos desiertos que tú y yo experimentamos. Mis hermanos, este hecho concluye en el versículo 7 y nos dice: y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel. Porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? La respuesta, mis hermanos, era que Dios estaba en medio de ellos de una manera que ellos no podían imaginar, soportando el castigo por su pecado y su insolencia de la misma manera que Cristo cargó mi pecado y tu pecado en la cruz del Calvario. Mis hermanos, de la misma manera Cristo fue a la cruz, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ese Cristo que dejó toda su gloria, que dejó toda su deidad, ese Cristo, mis hermanos, que fue rechazado, escupido, blasfemado, cuestionado, juzgado ilegalmente, donde su juicio fue hecho de una manera oculta, donde no hubieron testigos. Ese Cristo que murió en dichas condiciones hoy nos invita a beber de su agua que brotó en la cruz para vida eterna. Mis hermanos, el mismo Dios en la persona de Jesucristo, recibiendo de manera voluntaria el juicio que demandaba su justicia para que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Mis hermanos, bebamos de esa agua que brota desde la eternidad hasta la eternidad en Cristo Jesús. Dios nos bendiga. Lo invito a que podamos cerrar los ojos.